Mi perrijo Spunky, alias Punkis o Punco para los cuates, quien fue mi fiel compañero durante 14 maravillosos años, llegó a vivir conmigo en septiembre del 2003, justo cuando ambos atravesábamos ese tipo de situaciones que son parteaguas en la vida y que la pueden cambiar por completo en un abrir y cerrar de ojos. Spunky necesitaba un hogar y yo necesitaba compañía. Verás, por situaciones personales de su primera familia, Punco ya no podía seguir viviendo con ellos y yo por mi parte estaba atravesando uno de los duelos más dolorosos que una persona pueda transitar, la pérdida de ambos padres. Mi mamá había trascendido en junio del 2003 y mi papá en agosto del mismo año, lo que me llevó a hundirme en una profunda depresión por el sentimiento de abandono que esta pérdida tan significativa había generado en mí, además de detonar un pavor a estar sola que ya me habitaba desde hacía varios años, pero en estado latente. Spunky era un hermoso copito de algodón muy blanco, suave y esponjoso, mezcla de maltés con French Poodle, que según quienes lo conocieron tenía una vibra muy angelical y que como todo ángel terrenal llegó a salvarme la vida literalmente. Mi angelito de algodón no era nada latoso ni mitotero. De hecho, en los 14 años que compartimos camino fueron contadas las veces que oí su ladrido. Era un lomito, digamos, muy zen, pero eso sí, mi güerejo era tremendamente voluntarioso y cuando quería algo lo conseguía sí o sí. Como nuestros caminos se habían cruzado justo en el momento que más nos necesitábamos el uno al otro, obviamente Punco y yo nos hicimos inseparables y nuestro entrañable lazo se hizo tan estrecho que en su vejez, cuando perdió el sentido del oído, él y yo nos entendíamos a señas, a veces hasta con solo mirarnos. La cuestión es que, dadas las circunstancias que estaba yo atravesando, me sentía yo completamente devastada, como si una nube gris se hubiera instalado sobre mi cabeza, empeñándose en acompañarme a todas partes, provocando que mis días se sintieran fríos y lúgubres. Justo por esta razón me sentía yo perdida en un limbo de inestabilidad emocional y tenía días buenos, otros no tan buenos, días de plano muy malos y los de en medio, que eran días, digamos, insípidos y sin chiste. Pues resulta que uno de esos días muy malos regresé a casa de muy mal humor, pues me sentía encabritada con todo y con todos. Conmigo por sentirme como me sentía, con mis padres por haberme abandonado, con la vida por haberme quitado a mis padres, con el mundo porque veía que todos continuaban con su vida mientras yo me hundía en un pantano, y con eso más grande que nosotros, a lo que algunos llaman Dios, por meterme en esta, entre comillas, pesadilla. En fin, la cuestión es que estaba muy encabritada con absolutamente todo y mi encabritamiento solo iba en creciendo. Y para agregarle un par de rayitas, mi muy querido Punkis estaba en sus días de necio por algo que quería, ya no recuerdo qué, pero en una de esas su exigencia me sacó de quicio y para desahogar la furia que sentía me desquité con él metiéndole un tremendo patadón. Como estaba fuera de mí, solo caí en cuenta de lo que había sucedido por su aullido. Me sentí tan culpable y avergonzada que quería que la tierra me tragara para desaparecer, pero mi querida doña Macabra, mi jueza interior, no me lo permitió. No se hizo esperar para honrarme con su deshonrosa presencia y comenzó a bombardearme con su filosa letanía. ¿Cómo es posible que tú, Maru, que te crees tan animalista, le hayas hecho eso al inocente animalito que está a tu cargo? ¿Qué culpa tiene el pobre e indefenso lomito de la tormenta que tú estás atravesando? Qué poca malla la tuya, che ingrata de miércoles, etcétera, etcétera, etcétera. Punquito solo se metió debajo de la mesa de la sala y me miró con tanta tristeza que me sentí en verdad miserable. Y doña Macabra seguía parloteando en mi cabeza como si le hubieran dado cuerda. ¿Sabes, Maru? No eres tan buena persona como tú crees, ¿eh? No te mereces a ese angelito. Eres cruel y te mereces absolutamente todo lo que te está pasando. Bla, bla, bla. Y bueno, ¿para qué negarlo? Pues sí, yo, Maru, maltraté a mi Salvador en un arranque de furia, pero Spunky, siendo el noble y bonachón angelito que él era, pasados unos minutos, al verme llorar desconsoladamente por el arrepentimiento que yo sentía, se me acercó para consolarme, como si entendiera el porqué de mi reacción. Para no hacerte el cuento más largo, mi acción me generó una culpa que me acompañó como espina enterrada durante 6 largos años. Hasta que un día, platicando con un grupo de alumnos de tercero de secundaria acerca del rencor, la rabia, el resentimiento y la culpa, decidí usarme a mí misma para ejemplificar lo que les estaba explicando. Así que llena de culpa, vergüenza y dolor, con lágrimas en los ojos y voz entrecortada, les confesé el pecado de Oyuki.
Pero para mi gran sorpresa, lo que recibí de ellos no fue juicio, sino miradas de esa compasión que ni yo misma me estaba teniendo. Pues para variar y no perder mi habitual costumbre, había yo centrado todita mi atención en ese incidente, olvidando, invalidando y nulificando por completo otros miles de momentos en los cuales había yo sido la más amorosa y consentidora mamá humana con mi amado guardián. Curiosamente, al confesarme, liberé toda esa culpa que había yo cargado en mi corazón como pesada lápida durante tantos años y pude ver todos los buenos momentos que compartimos mi güerejo y yo, que a decir verdad fueron muchos, pero muchos más que los malos. Y bueno, a lo que voy con la reflexión de hoy es que martirizarte eternamente por algo, aun cuando haya sido tu responsabilidad, solo te congela a ti, esclavizándote a ese momento indefinidamente y provocando que ya no puedas fluir libremente, que ya no seas auténtico y hasta que te enfermes. Así que hoy compartiré contigo 12 tips para liberarte de una culpa que no has sabido gestionar y que te sigue por la vida como si fuera tu sombra. Punto número 1. Considera que vivir una culpa como si fuera un acto imperdonable por el resto de tu vida no te sirve ni a ti y no le sirve al ser agredido. De hecho, no le sirve a nadie. Hundirte en la culpa solo te estanca, te encadena y te paraliza indefinidamente y no aporta absolutamente ningún tipo de beneficio a ninguno de los seres involucrados. Punto número 2. En el podcast anterior aclaramos que la culpa en realidad no es un sentimiento en sí, sino una incesante actividad mental juiciosa que genera un sentimiento de dolor, de tristeza o de miedo que resulta del veredicto de que eres insuficiente, sentenciándote a una vida de vergüenza, autodesprecio y autoflagelación. Punto número 3. También en el podcast anterior mencionamos la diferencia entre la culpa y la vergüenza. En resumen, dijimos que la culpa es tu mente condicionada juzgando tu acción sin piedad y con todo el peso de la ley que solo tu mente conoce. Y la vergüenza es tu mente condicionada que te descalifica a ti con la misma dureza e inflexibilidad. Por esta razón, si lo que tú sientes es vergüenza, es decir, si lo que sientes es que el que no sirve eres tú, te sugiero que lo subas al peldaño de la culpa para que hagas consciente que lo que no te funcionó fue lo que hiciste y no tú. Punto número 4. Ahora ya podemos diferenciar la culpa de la responsabilidad. La culpa surge de un juicio que provoca un sentimiento displacentero que te paraliza y te desempodera llevándote a la victimez. En cambio, la responsabilidad es una actitud que surge de tu decisión de asumir y hacerte cargo de las consecuencias de tu acción, lo que te empodera para responder y tomar acción, pero dirigido por ti y por tu santa voluntad. Es decir, cuando en lugar de culparte indefinidamente eliges responsabilizarte de tu acción, es mucho más fácil hacer algo al respecto. Punto número 5. Considera que algunas veces sentirnos culpables de manera perpetua tiene como recompensa secreta el que la gente piense, ay, pobrecito mío, qué bueno y noble es. Se siente culpable de lo que hizo, porque tendemos a confundir la culpabilidad con la responsabilidad, que en realidad son opuestas, como lo vimos en el punto anterior. Y yo te preguntaría, ¿crees en verdad que realmente te sirva de algo seguir cargando con una culpa por los siglos de los siglos, aunque piensen que por eso eres noble y buena gente? Punto número 6. A veces decir, ¿cómo es posible que yo haya hecho tal cosa con una carga de culpa? Es una arrogancia. ¿Por qué? Porque decir eso te coloca en un lugar de inmaculada superioridad, como si tú nunca en la vida la regaras o te fueras a equivocar. Y bueno, considera que al fin y al cabo seguimos aquí porque seguimos siendo simples seres humanos perfectamente imperfectos y como aún no caminamos sobre el agua, lo más seguro es que seguiremos cometiendo errores probablemente por el resto de nuestras vidas, porque así es como aprendemos y avanzamos. Además, cuando dices, ¿cómo es posible que yo haya sido capaz de? Te estás negando a ti mismo, porque después de todo sí fuiste capaz y estás rechazando esa parte de ti que ahora necesita de tu comprensión. Punto número 7. La aceptación definitivamente es la llave que abre la puerta a la libertad. Cuando tú aceptas tu responsabilidad con valor y entereza, pero sin juicio, entonces te liberas de la pesada carga de la culpa y puedes modificar conductas. Te ilustro con el ejemplo de la situación con la que comencé este podcast. En ese caso,
yo me diría a mí misma en voz alta, llevando mi mano a mi corazón: pues sí, Maru, sí fuiste capaz de patear al Spunky, pero no lo hiciste expresamente por lastimarlo. Sé que al hacerlo te sentiste mal porque el haber hecho eso te hace sentir mala persona, pero eso no te hace una mala persona. Una vez hecho esto, me preguntaría también de preferencia en voz alta: ¿qué tengo que hacer diferente para que esta situación no se me repita? Es decir, ¿qué tendría que modificar para responder en lugar de reaccionar, como vimos en el podcast número 3 de la primera temporada? Punto número 8. Una vez que tú asumes tu responsabilidad, te sugiero que consideres que siempre hacemos lo mejor que podemos con lo que tenemos, dada nuestra conciencia del momento. Punto número 9. Considera que la culpa siempre busca su castigo para reivindicarse y llegar al equilibrio nuevamente. En cambio, la responsabilidad es tan justa que en lugar de castigo busca redención, lo cual es el acto de liberar a alguien de una situación de cautiverio, deuda o sufrimiento. Si tú te culpas de manera indefinida, también buscarás castigarte de manera indefinida. Y tu castigo se manifestará a través de dolores físicos, de situaciones de conflicto, de enfermedades, de accidentes, etcétera. Punto número 10. Hablando de redención, una manera de aliviar o mejor aún nulificar el efecto de la culpa es justamente buscar cómo reparar el daño. Por ejemplo, ¿cómo reparo el daño que le hice a Spunky al patearlo? Tratándolo con amor y siendo prudente cuando me encuentre en una situación agobiante que me pueda provocar descontrol. También tratando a otros animalitos con mucho amor y respeto. Pero ¿qué pasa cuando el error a reparar es algo mucho más grande, como por ejemplo un veterano de una guerra que cargaba con una culpa enorme porque habían masacrado a balazos a una aldea en la cual la mayoría de los habitantes eran niños? Tal vez pensarás que para un caso tan extremo y profundo como este no habría redención, pero ¿qué crees? Sí la hay. En este caso, la manera de reparar el daño sería, por ejemplo, adoptando a un niño huérfano, tal vez del mismo lugar o de algún otro lugar. El punto es que la redención sería equilibrar la extinción de la vida, ofreciendo una oportunidad de vida a alguien que en verdad la necesite. Punto número 11. Recuerda ser compasivo e indulgente contigo mismo. Alguna vez mi terapeuta Fabi me dijo: Maru, ¿en dónde está la compasión que sueles tenerle a los demás ahora que la necesitas tú? Tal vez me preguntarías: oye Maru, ok, pero ¿cómo se es compasivo con uno mismo? Primero que nada, procura, como me dijo mi terapeuta, no centrar todita tu atención en tus errores, enfócate también en tus aciertos. Cada vez que te caches juzgándote a ti mismo con todo el peso de la ley de Doña Macabra, busca equilibrarte llevando tu atención y validando tus buenas acciones. Lleva tu mano a tu corazón y di en voz alta: sí, sí la regué y se vale, pues soy humano, pero también he hecho esto y lo otro bien. Y en segundo lugar, practica el autoperdón. Lleva tu mano nuevamente a tu corazón y repite en voz alta esta frase de Maya Angelou: me perdono por no saber lo que no sabía antes de aprenderlo. Punto número 2. Te sugiero eliminar el juicio de bueno o malo y cambiarlo por me funciona o no me funciona. Decir que lo que hiciste estuvo mal o fue malo solo te lleva a que te condenes a ti mismo, llenándote de culpa y de autorrechazo, a veces hasta de odio. En cambio, decir esto no me funcionó te lleva a empoderarte para tomar responsabilidad y hacer un cambio. Y bueno, hoy terminaré el podcast con esta frase: regarla no te hace ni buena ni mala persona, solo te hace humano. Yo soy Maru Villosa y nos sentimos en el próximo podcast.